Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde el maestro Alfredo Jalife nos revela, donde dice que pidió mi cabeza Felipe Calderón y no supe por qué. En Sonora tiene mayor depósito de litio en el mundo. Twitter tiene más del 20% de Vox. Esto nos revela el maestro Alfredo Jalife. Increíble, pero cierto. Veamos a ver qué nos dice y qué nos revela el maestro Alfredo Jalife. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Ya que es una información muy importante. Entonces, unas correcciones antes. Listo. Y comenzamos con el maestro Alfredo Jalife. Materias primas, eminentemente jerárquico. Y vean, yo cuando empecé a estudiar y analizar el tema del litio, Zacatecas venía en segundo lugar. Ponían siempre a Sonora. Ahí tenemos a un representante del Partido del Trabajo, Ramón Flores, que ya le dije que es la estrella ascendente. No te me vayas a caer, mi querido Ramón. Bueno, y venía Zacatecas en segundo lugar después de Sonora. Ya saben que ahí, ese es lo que se maneja, ¿no? Sonora tiene el depósito de litio más grande del mundo, pero no, hay que tener mucho cuidado con las clasificaciones, los rankings, porque no es lo mismo tener el mayor depósito del mundo en Bacadehuachi, ¿no? Se le dice, que tener las primeras reservas, que obviamente no las tiene México, tener lo que se llama ahora los primeros recursos, serían como las reservas potenciales, exhibir la primera producción y luego el consumo. Entonces, si se dan cuenta, hay que saber manejar cada uno de estos rubros, porque si no, pues vamos a jugar con las cifras. Y precisamente me llamó la atención, porque al inicio, cuando yo empecé a estudiar este tema en México, Zacatecas venía en segundo lugar. Y me llamó exageradamente la atención, para que vean cómo se juegan con las cifras, que ya pusieran a Zacatecas pues en un lugar muy bajo en México, lo cual me llena. Ahí sí los diputados, aquí la senadora, deben ponerle atención a ese rubro. Y eso es una debilidad que tenemos en Latinoamérica. No sabemos hacer estadísticas. Dependemos de las estadísticas foráneas, sobre todo de una que se llama en inglés se llama USGS, que es la Geological Survey de Estados Unidos, o sería, ¿cómo se traduciría? La observación geológica o el reporte geológico de Estados Unidos, que ellos en eso llevan la batuta y llama la atención. Por ejemplo, yo ahora acabo de venir de Bolivia, que ya hasta les puse respetuosamente, obviamente, les dije que ya no son Bolivia, ahora son Bolitio, porque tienen la primera reserva del mundo. Bueno, y estando ahí me invitó el Ministerio así se le conoce, de Hidrocarburos y Energéticos, también llama la atención el título. Y yo creo, ya para entrar en calor y entender las diapositivas que traigo, bueno, son 30 diapositivas, a ver si las vemos todas o la mayoría, pero se las dejo a la diputada Ana Luisa
para que también ustedes lo tengan como acervo de consulta. Y estando en Bolivia, donde impartí 2 conferencias magistrales, una sobre el gas en Santa Cruz, que se los adelanto, me impactó. Yo hacía como 10 años que no regresaba a Bolivia, y se ve que hay pujanza, se nota, ahí van, y sobre todo la región de Santa Cruz. Yo a mis alumnos en posgrado hasta les digo que si estuviera 20 años menos, pues sí, me hubiera ido de aventurero a Santa Cruz, porque sí se nota que ahí va el país. Y vean, Bolivia tiene 2 características. Ayer lo estaba platicando con la senadora Giovanna y con Ramón Flores y con nuestra amiga Valeria, que ahora ya es representante, ¿no?, en Coahuila del Partido del Trabajo. Estábamos precisamente el diálogo, que tiene una característica Bolivia que es muy importante. Una, prácticamente no tienen inflación. Imagínense, son frontera con Argentina, que tiene una inflación del 50%. Ya me la platicarán luego. Luego, a nivel de cotización de su divisa, pese al golpe litio que se intentó que sí se dio el golpe litio, que derrocaron a Evo Morales, y se vino a refugiar a México, que es importante, que iban a bajar su avión, en un momento dado lo iban no sabemos si a derribar, pero sí lo iban a bajar. Él llegó a México, ahí estuvo asilado un periodo, y luego se fue a Argentina. Pues sí, está más cerca de Bolivia. Entonces, y otra característica es de que, pese al golpe litio, han mantenido la cotización de su divisa. Estamos hablando prácticamente 15 años, que eso es un fenómeno en Latinoamérica, Es decir, ahora, como todos los países tienen también lados vulnerables. ¿Cuál es el lado vulnerable? Y a mi juicio esa va a ser, incluso se los dije en la primera conferencia sobre el gas que di en Santa Cruz, ya hago un paréntesis, ya no tienen gas. Se les está acabando la producción de gas y está llegando en muy buen momento el litio. Hay mucho entusiasmo en Bolivia. Creen que van a ser la nueva California, o no sé cómo le quieran llamar, el nuevo oasis financiero, etcétera, etcétera. Y sí vi exagerado entusiasmo, que no noto, y se los digo abiertamente, en México. Aquí como que pues sí, hay litio ya, ¿no? Pero no hay ese entusiasmo que sí noté en Bolivia. Y luego fui a la capital, a La Paz, donde ahí sí impartí la conferencia sobre el litio exprofeso. Y me llamó mucho la atención, y se los digo, las 3 primeras filas, tuve la suerte, yo soy muy suertudo, tengo que reconocer, siempre tengo público lleno. Han de ser masoquistas, ni modo. Y las 3 primeras filas estaban llenas de militares del más alto nivel. Me llamó mucho la atención. Yo, como soy travieso por naturaleza, lancé una indirecta, que en lugar de estar dando golpes de Estado, obviamente no lo dije así, ustedes ya lo traducirán en términos más ligeros, en lugar de estar dando golpes de Estado, que se dediquen a cuidar su litio, porque en realidad tienen más litio. Vean, la USGS, que es la Geological Survey de Estados Unidos, como que no los quiso poner en primer lugar, no los puso en primer lugar. Es más, no vienen en la lista, en el ranking de los 10 primeros. Pero hacen trampa, porque ahí con un asterisco, yo sí sé leer a los gringos desde hace mucho, ya nos conocemos bien, cómo juegan con los asteriscos, con las letras pequeñas. No crean que solamente los bancos usan letras pequeñas.
también los que hacen estadísticas en Estados Unidos lo hacen. Y naturalmente pues juegan con ello, porque al final del día eso representa poder, es el atractivo para los demás países. Entonces, con un asterisco, envían a una palabra que se llama resources o recursos. Ahorita lo vamos a ver en las diapositivas, perdón. Sí, en la primera, por favor. Y sí viene en primer lugar Bolivia. Pero Alemania, que también tiene su ranking, ponen en primer lugar a Bolivia. Pero ahí viene lo mejor. Ahí viene lo mejor. El ministro, son ministros ahí, no secretarios, en Bolivia, de hidrocarburos y energéticos, prometió hacer estadísticas propias. Bueno, si ustedes ven ya de entrada, ya les estoy dando tips para que ustedes desde Zacatecas manejen sus estadísticas. No se esperen a que X, Y o Z les digan cuánto tienen, porque sí me llamó mucho la atención que venía en segundo lugar y ahora ya me aparece. Pues como Zacatecas, por razones obvias, ustedes lo saben mejor que yo, un gran emporio de minas, de oro, de plata y otro tipo de minerales, pero ahí obviamente hay juegos geopolíticos. Las estadísticas, yo les llamaría, son también geopolíticas, en la manera en que se juega con ellas. Entonces comentó el ministro que van a tener su propia estadística, y él ya de entrada aseveraba que Bolivia tendría el doble de lo que actualmente se dice que posee. Vean qué interesante, con esto nada más de las clasificaciones en lo que nos referimos, quién tiene qué y cuánto, bueno, quién las hace, ¿no? Yo ahorita les haría una pregunta, ¿y quién está haciendo en Zacatecas las estadísticas? Es importante ese tema. Y si van a esperar que un enemigo de Zacatecas se las haga, bueno, ¿para qué hablamos, no? Bueno, entonces, y sobre todo, ustedes lo saben también, que estamos, yo creo que se detuvo con la cuestión de Ucrania. Ahorita, vean, lo de Ucrania, hay muchas guerras en una, esa es mi muy humilde opinión. Más allá de Ucrania se va a decidir el nuevo orden mundial. De entrada se los digo cómo lo estoy viendo. Pues vamos a tener dos bloques, una bipolaridad regional de dos bloques. Estados Unidos, que es la principal potencia de los 30 países que aglutinan a la OTAN, y pues también la Unión Europea, que de plano pues ya prácticamente es una sucursal de la OTAN, los 27 países que conforman a la Unión Europea. Ese sería un bloque. Realmente yo pondría a Estados Unidos y no perdería mi tiempo con los demás. Les recuerdo que México es socio comercial de dos miembros de la OTAN. Incluso yo he manejado la otanización de México, porque Canadá y Estados Unidos pues son nuestros socios en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y eso va a durar más o menos 17 años. Y la otra es que esto no se maneja mucho, pero es bueno que lo sepan, porque va a ser la cobertura del litio. Es decir, al final del día tenemos que ser realistas. Yo, por ejemplo, pues, no tengo nada contra China ni contra Rusia, pero en México sí se ha marcado la pauta de tener una política más adherente a dos miembros de la OTAN, que son Estados Unidos y Canadá. Y en lo que se refiere al Comando Norte, que eso no se maneja. Ustedes saben que Estados Unidos tiene muchos comandos en el mundo a nivel regional. En el continente americano tienen Comando Norte, Comando Sur. Curiosamente, México es el traslape de los dos. Y en el Comando Norte, Estados Unidos nos da, bueno, mejor lo voy a decir en una palabra más suave. Pertenecemos
al Comando Norte. Esto no se sabe mucho, ¿eh? Y también con México pertenecen Puerto Rico y Bahamas. Es decir, Estados Unidos y Canadá le dan el paraguas nuclear a México, al Golfo de México, a Puerto Rico y a Bahamas. Entonces eso ya les marca la pauta sobre la toma de decisiones. No hay que ser genios para saber cómo va a suceder esto. ¿Por qué? Porque el litio se lo están peleando China y Estados Unidos. Así de fácil. No hay que perder el tiempo. Yo hasta en broma comenté de que cuando sale el proyecto en México de querer entregarle a Stonebridge Albright, es una empresa del Partido Demócrata. No me voy a meter en los detalles, nada más se los doy como marco de referencia. Pues ya de plano estaban dando el litio de Sonora a Stonebridge Albright, a grado tal que la ex embajadora de Estados Unidos en México, que se llama Roberta Jacobson, muy ligada a Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado de Estados Unidos, que acaba de fallecer recientemente, pues iba a ser secretaria de Economía del gobierno estatal de Sonora. Llama la atención, ¿no? Como una ex embajadora acepta ser secretaria de Economía de un estado, el que sea, ¿eh? Bueno, pues sí, por el litio, pues es evidente que era por el litio. No creo que sean por los camarones o por qué más hay, o por el béisbol en Guaymas, no sé. Bueno, entonces, y yo seguí ese tema, lo publiqué en el portal Sputnik, que es muy influyente a nivel mundial. Pues imagínense, es un portal que pertenece a una de las 3 grandes superpotencias del planeta, ¿no?, que es Rusia. Y pues sí, llamó la atención, y ahí se detona toda la cuestión que ustedes saben del litio en México, que incluso ya está ahí una votación exprofeso con artículos muy bien, son 13, no crean que fueron tantos, que se votaron y afortunadamente pasó. Pero ustedes saben que hacía parte lo del litio en forma subrepticia de la reforma eléctrica, que no pasó. Pero hábilmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de inmediato metió lo de la ley del litio y salió airoso, lo cual es importante. Entonces ahí viene la broma. Entonces, Elon Musk es una persona muy allegada al expresidente Trump, del Partido Republicano. Entonces, cuando yo vi que las empresas, porque los dos partidos traen sus empresas, no crean que nada más el Partido Demócrata, también el Partido Republicano trae sus empresas. Mueven, imagínense, hasta meter a una ex embajadora, se dice fácil, ¿eh? Estamos viendo el nivel de importancia que tiene el litio. Es decir, para que también ustedes ubiquen el nivel de importancia que tiene en Zacatecas. Y viene la broma, entonces comento yo, viendo que Elon Musk, pues ustedes lo saben, tiene la empresa Tesla, que van a los carros eléctricos. Ahorita estamos en la fase relativa de transición a los híbridos. Lo de Ucrania detuvo la aceleración. Yo creo que se atrasa unos 10 años el proyecto, a ojo de buen cubero. Entonces comenté, bueno, para no meternos en problemas con Estados Unidos, porque obviamente en un escenario donde gobiernen los republicanos, pues no les va a gustar que ellos no participen en este maná de litio, y menos Elon Musk, pues que ese es el principal hoy
constructor de carros eléctricos en Estados Unidos, y hoy es el hombre más rico del mundo. Ya dejó atrás al mismo Jeff Bezos, que por cierto controla, más allá de lo que sabemos de Amazon, controla el Washington Post, que es un rotativo del establishment. Mientras que Musk, seguramente ya lo saben ustedes, hasta mejor que yo, pues ya hizo una oferta para comprar Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter, pues nos guste o no, pues juega política, y muy fuerte. Ahora les hago un paréntesis para que también, y esa es vivencia personal, el Twitter en Estados Unidos es anti Partido Republicano. Ahora con la llegada de Musk, pues se deduce que van a ser más proclives a la agenda del Partido Republicano. Pero en Latinoamérica, yo diría Hispanoamérica, estaba gobernado Twitter por el fascismo español. Incluso el director pertenecía a ese partido, en España el Partido Popular, y en México sus aliados fueron o son, a reserva de lo que vaya a hacer Musk en México, pues eran el expresidente Felipe Calderón. Entonces ahí tiene una carga afectiva y política de primer nivel, aliado con Krause Klein, y ahí les va la noticia. Yo ni sé qué hice, realmente, ni me interesa saber qué hice, pero Calderón y Krause pidieron mi cabeza a Twitter, y obviamente me la cortaron, así de fácil, lo cual les agradezco porque me hicieron más popular. A veces que en México, y en general, ¿no? Cuando uno se vuelve un fruto prohibido, my case, pues se vuelve uno más apetecible, ¿no? Entonces, pues me ha ido re bien en Facebook, ha dado gal que llegué a 5 millones de alcance. Ahora me están cortando, creo que les dio temor, y ya me bajaron en una semana 2 millones. Bueno, obviamente eso son manipulaciones. Pero ¿a qué viene lo que les estoy diciendo? Por algo se mete el que es el rey del litio y usa el litio en Twitter, y ahora ha detenido su oferta porque dice, es que el 20% son bots. Imagínense, la misma empresa Twitter manejando un 20% de bots. Bueno, sí, pero ¿qué es eso? Oigan, son los que redireccionan las elecciones, nada más. Son los que implementan políticas ad hoc para los intereses. Entonces, todo eso se los digo para que veamos que la cuestión del litio va más allá del mismo litio. Estamos hablando de consideraciones ya donde los grandes hacedores de la política internacional, pues sí, están jugando. Incluso ya usan al Twitter, todavía Facebook no, sigue siendo de alguien muy cercano al Partido Demócrata, etcétera, etcétera. Bueno, ya dicho esto, sí tenía que decirles la configuración macro de lo que está en juego. Bueno, dicho esto, nos vamos a la primera. ¿Qué pasó? Gracias, qué amable. Bueno, vean, hay mucho entusiasmo, les decía, yo diría hasta euforia, en serio, en Bolivia, sobre el litio. Entonces ellos hablan del triángulo de oro blanco, así le llaman al litio. Bueno, aquí también hay que hacer otro paréntesis. El litio que tenemos en México, su origen es arcilloso. Entonces cuesta más trabajo extraerlo. No crean que es tan fácil. El litio, por ejemplo, de Ayuni, que está en Bolivia, pues es un salar, es más fácil de extraer. Y les hago un paréntesis. En esos momentos en Bolivia, ellos no tienen
la tecnología para extraer su litio. Importante dato. Entonces, están realizando pues yo diría una subasta o una tarea de adjudicación, y vean quiénes están detrás de este salar de la Uyuni. Están Estados Unidos, ¿escucharon bien? Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, y obviamente pues a alguien o a todos. Yo creo que el presidente de Bolivia es muy plural, es muy inteligente, juega bien a la izquierda con el ALBA. Bolivia pertenece al ALBA, ya saben, este movimiento que creó el presidente venezolano Chávez. Pero también trae buen acuerdo, porque él fue ministro de Hacienda con Evo Morales, con el FMI, y eso explica muchas cosas. Por ejemplo, la no devaluación, la baja inflación, explica muchas cosas. Pero aquí lo relevante es que al final del día se van a tener que decidir por ellos. Y yo se los comento abiertamente. Después de que impartí mi conferencia en La Paz, un grupo de empresarios chinos me fue a buscar al hotel. Pues sí, quieren saber, los chinos están, como decimos, están sobres, así, literal. En México ya no lo veo porque estoy viendo que la política, ya no sé si es 4T o de Morena. Yo soy cofundador de Morena, así que no crean que soy crítico de ellos, tipo Loretito Broso, pero sí soy crítico cartesiano. Veo, no soy ciego, veo que hay una política antichina, eso es real. Y es ahí donde viene la broma, que había abierto yo la ventana. Bueno, no nos metamos en líos en Estados Unidos, le damos la mitad a los demócratas y la otra mitad a los republicanos. Obviamente esa broma no ha gustado mucho, por razones obvias. Pero en México el presidente López Obrador lo ha dicho abiertamente, tiene una política pues nada favorable a China, para nada. Digo, hay que decir las cosas como son. Bueno, él es el presidente, no yo. Pero aquí pesa mucho la geopolítica. Porque, por ejemplo, ahorita, aquí con Ramón, que está, Vaca de Huachi, ¿no? ¿Así se llama? Vaca de Huachi. Bueno, a ver. Ya vieron que hubieron eventos en la frontera entre Sonora y Chihuahua, con los Levarón. Yo como investigador no sé qué pasó, pero sí hago la pregunta, ¿tendrá que ver el litio? Ahora se vean, como uno se dedica a la geopolítica, pues escudriña más allá de la cuenta. Yo siempre lo he comentado, no es lo mismo un reportero, que es muy respetable, que tiene la noticia del momento, ¿sabes? Alguien la tiene que dar. No es lo mismo un locutor de los que conocemos en México, pues que leen, tienen el chícharo, se los dictan, tienen su teleprompter, y lo que les dicen es lo que van a leer, pero no hacen análisis. El análisis lo hacemos los que nos dedicamos a ello, que puede durar un año, medio año, no sé, depende de la dinámica de los eventos. Y obviamente tenemos otra visión de las cosas, y tenemos que ser creativos, explorar, cosa que no hace el reportero, que es muy respetable, tiene su labor, o el locutor, menos, que ya van con cargas políticas y afectivas. El analista, imagínense a alguien que da clases de posgrado en la UNAM, pues es motivo del escrutinio de sus alumnos, que son los peores críticos que uno pueda tener. Y además queda el escrito, y lo van a consultar y van a decir, bueno, este estaba vendidazo. Otro, oye, qué bárbaro,
abrió la pauta para que otros investigadores se sumaran y agregaran sus conocimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado también quién dice qué. Y no es lo mismo el análisis que lo demás. Entonces vean, como yo sí hago ese tipo de análisis, y no es ningún secreto, además yo respeto todas las religiones, no tengo ningún problema al respecto, pero ustedes saben que los mormones, la mayor parte de los mormones son muy influyentes. Pertenece, Mitt Romney es un senador mormón en Utah, y la mayor parte, por razones que se han dado, no voy a tocar ese tema, pertenecen a la CIA. Ya les dije 1000 cosas con eso. Y no es ningún secreto, ¿eh? Ustedes pueden ahí googlear CIA, pónganlo en inglés así, CIA, que no suene a CIA, bueno, coma, y ponen Mormons y les va a brincar. Se van a dar cuenta, por alguna razón forman parte de la estructura de la CIA. Incluso hubo un mormón que se llama Brent Scowcroft, que fue asesor de seguridad nacional del Partido Republicano. Vean qué puesto. Bueno, para concluir, y no me meto más porque son vecinos de ustedes, los LeBaron tienen que ver con eso. Ahí lo dejamos. Pero ya les abrí una ventanota, ¿eh? No crean ahí que fue por X. Ahí, es decir, el litio es un tema muy fuerte. Y ahí les va la otra propuesta. Por ejemplo, a mí los chinos me preguntaron, allá, los de Bolivia. Ustedes saben que hoy Macadehuache, ahí está una empresa china que tiene la mayor parte de las acciones. Tampoco se necesita ser genio para entenderlo. Yo, si fuera asesor de ellos, les digo, vendan. No los van a dejar explotarlo. Vamos a tener eventos tipo LeBaron, y no te asustes porque ahí está es presidente o presidenta municipal del PT, pero es hombre o mujer, hombre, todas esas cosas hay que verlas, no crean que es algo nuevo, se ha dado, donde hay materias primas ha sucedido lo que les estoy comentando. Entonces, y ahí viene otra cuestión que tengo que abordar. Bueno, pues ahí está el maestro Alfredo Jalife, donde nos revela que pues Calderón, alias el Borolas, como Krause, pidieron la cabeza del mismísimo Alfredo Jalife en Twitter, ya que pues básicamente no sabe el mismísimo Alfredo Jalife que qué pasó, qué hizo, no sé, no tuvo la menor idea. A lo mejor un comentario que dijo que le pegó a Borolas, que esto no le gustó, y pues le dio la orden Twitter a lo que viene siendo Borolas a Twitter de que, ¿sabes qué? Bájame la cuenta de Jalife, ya no lo quiero ver ahí, y pum, dicho y hecho, a los pocos tiempos bajan la cuenta del maestro Alfredo Jalife y lo vetan de Twitter, y pues al parecer todo salió pues se salió de control, ya que pues básicamente lo vetaron por completo al señor Alfredo Jalife, y todo gracias a Borolas, al mismísimo Borolas. Por eso Twitter tiene mucho, pero mucho fuerza política. Por eso es que lo quiere ahí Elon Musk, para hacer algo político, me imagino yo. Donde nos habla que Sonora tiene uno de los mayores y más grandes yacimientos del mundo de litio, que esto puede formar y fortalecer mucho la economía de México. El litio es básicamente el oro blanco. Y pues donde al parecer Twitter, como maneja mucho el movimiento político, que tiene un 20% de bots, nada más y nada menos que el 20% de bots
el mismísimo Twitter. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, están compatibles. Esta estrella color dorado le presionas y ahí te aparecen las estrellas, las opciones de las estrellas que no afecten tu economía. Sería completamente fantástico. Si me podías donar, puede ser desde 99 hasta 530 estrellas, las que tú consideres buenas para el apoyo del canal. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Los invito a ver el siguiente. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.